Señor presidente, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables representantes asistentes a este importante debate convocado por el Partido Polo Democrático en cabeza del representante de la Cámara, Alirio Uribe. Hace un par de semanas estuvimos aquí también en esta plenaria en un debate anterior sobre todos estos temas de víctimas y derechos humanos. Y me alegra mucho, señor presidente, que la Cámara de Representantes esté asumiendo estos temas en los debates de control político, temas que son muy importantes cuando precisamente el Estado colombiano se encuentra hoy a través del gobierno nacional y con el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos buscando una salida negociada al conflicto armado que vive el país desde hace más de 50 años y que, hay que decirlo, aunque parezca una verdad de perogrullo, ese conflicto armado es la fuente fundamental de lo que ha sido durante estas 5 décadas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en nuestro país. Déjeme comenzar esta intervención, que será muy concreta, señor presidente, señalando que tal vez, como muy pocos gobiernos en estos 50 años de conflicto armado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha demostrado con hechos contundentes, no con palabras, su compromiso con la defensa y la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Y no podía y no puede ser nada distinto. Quien conozca la trayectoria, quien conozca el talante, quien conozca lo que ha sido la vida pública de Juan Manuel Santos en el ejercicio de sus distintas responsabilidades en el Estado, sabe y entiende que la defensa y la lucha por la protección de los derechos humanos en Colombia es consustancial al talante democrático, al talante tolerante, al compromiso institucional que a través de su vida pública ha demostrado, vuelvo e insisto, con hechos y no con palabras, el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Es por eso que el gobierno viene hoy a la plenaria de la Cámara, como ha venido en ocasiones anteriores, con ocasión de debates en torno a la política de víctimas, al reclutamiento de menores, al propio avance del proceso de paz, con la frente en alto y con la enorme satisfacción de poder mostrar un balance ampliamente positivo en estas materias. Nosotros contestamos una a una las preguntas y los interrogantes que planteó en el cuestionario enviado al Ministerio del Interior el doctor Alirio Uribe como citante de este debate, que aprovecho la ocasión, doctor Alirio Uribe, para destacar lo que ha sido, no ahora en su actividad como parlamentario, sino en su ejercicio profesional
y en su actividad como defensor de derechos humanos, la tarea tan importante que ha cumplido en estos propósitos durante las últimas décadas, que hay que reconocerlo como Estado y como sociedad, independientemente de las diferencias de criterios y de énfasis que se puedan tener con usted en algunos de los temas planteados en la tarde de hoy. Y le agradezco también el tono constructivo de este debate, porque al gobierno nacional, al igual que al Polo Democrático, y en eso tenemos una coincidencia plena de intereses, lo que nos interesa fundamentalmente es que cada día más avance el país en la plena vigencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los colombianos, como cada día es más reconocido esta actitud y este compromiso del gobierno, no solamente por la opinión pública nacional, sino por la comunidad internacional y por organizaciones con las cuales ustedes han trabajado ahora y en el pasado en esta materia, como Human Rights Watch, con la propia Naciones Unidas, como el propio Departamento de Estado norteamericano y las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que en los últimos años han venido cambiando su percepción sobre la situación de los derechos humanos y sobre todo la actitud frente al Estado y frente al gobierno colombiano, frente a lo que significa también en materia de avances de nuestra fuerza pública en pedagogía de los derechos humanos, en aprendizaje y en el compromiso de nuestra fuerza pública en todos los niveles con las distintas comunidades del país. Luego aquí yo creo que nadie puede cuestionar ni dudar del compromiso, de la convicción de este gobierno bajo el liderazgo del presidente Santos en materia de defensa de los derechos humanos. Y yo solo quiero citar algunos hechos, algunas decisiones en esta materia. Hechos. Con la política que impulsó el presidente Santos desde su paso por el Ministerio de la Defensa Nacional, después de los lamentables episodios de los falsos positivos, ustedes y el país y la comunidad internacional saben que esta práctica de los falsos positivos o de la ejecución extrajudicial prácticamente, según las últimas estadísticas, ha desaparecido dentro de la institucionalidad de nuestra fuerza pública. Hechos. Este gobierno, en su primer mandato, fue el que expidió los decretos que en primer lugar dieron origen a la creación, después de las facultades extraordinarias entregadas por este Congreso al gobierno, de la Unidad Nacional de Protección, una institucionalidad dirigida única y exclusivamente a garantizar la protección y la seguridad de miles de colombianos, obviamente de funcionarios públicos, pero también de miles de defensores de derechos humanos, de víctimas, de líderes de la política de restitución, de sindicalistas, de dirigentes de organizaciones sociales que entregan su vida, que se sacrifican por la defensa de los derechos sociales y de los derechos humanos de los colombianos.
gobierno nacional en ese entonces expidió los decretos 4560 y 4912 del 2011, los dos, y el decreto 1225 del 2012, que crearon esa unidad de protección y reformularon todo el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades que están bajo la tarea del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. Pero no solamente eso. En materia específica de la defensa y el reconocimiento de la tarea de los defensores de derechos humanos en Colombia, el gobierno nacional viene trabajando de la mano con las principales plataformas de los defensores de derechos humanos, viene trabajando de la mano de esas plataformas en la denominada Mesa Nacional de Garantías. Hemos realizado varias mesas nacionales de garantías, hemos avanzado también a nivel territorial y regional en actos de reconocimiento a los defensores de derechos humanos, porque usted tiene toda la razón, doctora Lirio Uribe. La protección de los defensores de derechos humanos no se puede quedar simple y llanamente en los esquemas de seguridad, en unas camionetas blindadas o en más o menos escoltas que pueden tener esos defensores de derechos humanos. Este gobierno ha querido avanzar en esa materia de prevención y en esa política de prevención consideramos que son fundamentales los actos de reconocimiento a la tarea de los defensores de derechos humanos, el compromiso de evitar la estigmatización de esa tarea de defensores de derechos humanos que lamentablemente se daba en el país en épocas anteriores, y que en este gobierno esos defensores de derechos humanos han encontrado un pleno respaldo para su tarea y reconocimiento por parte no solamente del Ministerio del Interior, sino de todo el gobierno nacional. También hemos avanzado en materia de política de prevención en derechos humanos. Hemos avanzado en lo que tiene que ver con la formulación conjunta con los departamentos y municipios del país de esas políticas de prevención en derechos humanos. Hoy tenemos formuladas 27 políticas públicas de los 32 departamentos del país y avanzamos mucho con las distintas gobernaciones en la coordinación de una tarea eficaz en lo que tiene que ver con prevención y promoción de los derechos humanos. También en esa misma materia los defensores de derechos humanos se han venido adelantando con la participación de Naciones Unidas, encuentros con distintos líderes en sesiones temáticas con las mesas de garantías que tienen que ver con temas, por ejemplo, como el que abordamos el año anterior, cuando había un temor en esas plataformas de derechos humanos por la inminente salida de algunos de los principales jefes y líderes y mandos medios de los grupos paramilitares que negociaron su desmovilización con el Estado. Y había la preocupación de que esa salida tuviera un impacto muy negativo en la situación de derechos humanos en muchos departamentos de Colombia. Se realizó la Mesa Nacional de Garantías con la participación de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de las distintas instituciones del Gobierno Nacional.
y se pudieron tomar medidas de prevención y de precaución que han permitido que, sin dejar de cumplir con la ley de justicia y paz, cumpliendo los compromisos del gobierno con aquellos desmovilizados que hayan cumplido a su vez sus compromisos de contar toda la verdad, de contribuir a la reparación, de no volver a generar esas situaciones de violencia, que también tuviéramos claro que esa salida de esos jefes no significara una amenaza para defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, y ese instrumento fue muy eficaz y hasta el momento hemos podido mostrar buenos resultados en esa materia, como también en los actos de reconocimiento de defensores de derechos humanos que se han hecho en departamentos como Arauca, como Norte de Santander, como Atlántico, y los que están previstos para avanzar en los próximos meses en los acuerdos con la Mesa Nacional de Garantías. ¿Cuáles? Yo no quisiera aquí prolongarme en distintos aspectos de la política de derechos humanos. Podría mencionar, por ejemplo, cómo este gobierno, doctor Alirio Uribe, doctor Iván Cepeda, y ustedes son testigos de ello, fue el que tomó la decisión y dio el salto para que, con el liderazgo del presidente Santos, aprobara este Congreso la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que significó el reconocimiento de todas las víctimas en este país, no solamente las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, sino también, en una decisión histórica de este país, reconocida por la Organización de Naciones Unidas, reconoció también las víctimas de agentes del Estado, en reconocimiento de esas víctimas de carácter administrativo, sin tener que esperar un fallo judicial y sin que ello implicara ni significara condenar de antemano a los agentes del Estado que eventualmente resultaran implicados en esos hechos que llevan un proceso separado desde el punto de vista penal. O como también recientemente ustedes fueron testigos de que el gobierno nacional, al escuchar las voces de defensores de derechos humanos aquí en el país y de la comunidad internacional, frente a las preocupaciones que existían a la reforma al fuero penal militar, generó consensos y tomó decisiones que permitieran darle seguridad jurídica a los integrantes de nuestra fuerza pública para que cumplan su tarea de defender la seguridad y la integridad de los colombianos, sin que ello significara de ninguna manera que se estaba alterando las investigaciones y la jurisdicción en estos casos que lleva la justicia penal ordinaria, cuando no son actos de los miembros de nuestra fuerza pública en ejercicio de sus funciones. Y yo creo que avanzamos en una reforma al fuero penal militar que es importante, que es positiva, que le dará instrumentos a nuestra fuerza pública y que nadie puede señalar esa reforma que va a afectar la situación de las investigaciones que cursan actualmente en esta materia contra miembros de nuestra fuerza pública y la situación en general de los derechos humanos en Colombia. Usted hacía, doctor Alirio Uribe, unas menciones muy específicas al tema de la Unidad Nacional de Protección. Y yo quiero detenerme allí unos minutos, no sin antes rogarle a su señoría, señor presidente, que después de mi intervención nos permitiera escuchar, o le permitiera a la plenaria y a los citantes escuchar al director de la Unidad Nacional de Protección para que entrara más en detalle en esta materia. Pero quiero compartir con ustedes en esta plenaria en líneas generales
lo que estamos avanzando en la Unidad Nacional de Protección para garantizar a los protegidos en este país de los distintos sectores una mayor eficacia en el cumplimiento de las tareas de la unidad, pero también un uso racional de los recursos del Estado en materia de protección, porque se estaban dilapidando de manera exagerada los recursos. Voy a citar, ¿dónde está el doctor Alirio Uribe? Usted mencionaba, usted pedía, doctor Alirio, que desaparecieran de los esquemas de administración de la Unidad Nacional de Protección los procesos abreviados, las contrataciones directas, las prórrogas de los contratos. Pues bien, después de 3 años en que sin ninguna intención distinta a la de agilizar procesos y cumplir una función tan delicada como esta de la protección, no se había presentado procesos de selección objetiva y transparente en la Unidad Nacional de Protección, sino distintas prórrogas automáticas de los contratos. La actual administración de la Unidad Nacional de Protección adelantó en los últimos 3 o 4 meses, acompañada por la Procuraduría General de la Nación paso a paso, por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, un proceso de licitación pública para la contratación de los operadores, es decir, de quienes suministran el personal de escoltas a la unidad y también los vehículos blindados para prestar el servicio a los protegidos de la unidad. Y miren los resultados de esa licitación que transcurrió de una manera eficaz y transparente. El Estado colombiano se ahorró solo para este año, gracias a ese esquema de la licitación pública, 53.000 millones de pesos comparado con lo que se había gastado el año anterior. 7.000 millones de pesos en el costo de los hombres, es decir, de los escoltas. 37.000 millones de pesos en el costo de los vehículos blindados y 9.000 millones de pesos en el costo de los vehículos convencionales. Es decir, este año la unidad de protección va a gastar 53.000 millones de pesos más en los 2 principales rubros que tiene de gasto, que son escoltas y vehículos convencionales y blindados. Pero además eso se hizo pasando en materia de vehículos blindados de tener vehículos promedio del año 2008-2009 a tener ahora vehículos del año 2015, del 2012 al 2015. Y en materia de vehículos convencionales teníamos vehículos entre el 2007 y el 14 y ahora solo vehículos 2014-2015. Claro, allí sigue pendiente, señores citantes y señores representantes, una discusión que hay también sobre la tercerización de estos servicios. Y yo les confieso que después de reflexionar mucho sobre estos temas, sin lugar a dudas, como ministro del Interior tengo la convicción que lo ideal sería disminuir esa tercerización a sus menores niveles. Porque no es sano para una entidad que presta protección a líderes sociales, a funcionarios del Estado, a líderes de víctimas, a defensores de derechos humanos, a sindicalistas, que esa protección, a periodistas, que esa protección esté tercerizada. Y que en la práctica la unidad dependa de unas empresas contratistas y no haya un acumulado de capital humano en la propia entidad.
Y hemos venido hablando con el Departamento de la Función Pública y hemos venido hablando con el Ministerio de Hacienda para mirar la posibilidad de comenzar un proceso de incorporación a una planta nueva de la unidad de protección de muchos de esos escoltas, para que no estemos dependiendo simplemente de unas empresas contratistas, y avanzar gradualmente en esa incorporación que, entre otras cosas, resultaría mucho más eficiente y menos costosa para el Estado colombiano. Pero allí el resumen de la unidad es el siguiente: tenemos problemas administrativos sin lugar a dudas. El cumplimiento de las funciones de la unidad es bien complejo, pero hemos venido cerrando venas rotas, ahorrando recursos del Estado. También, representante Uribe, en esa proporción que usted hacía de lo que invertía la unidad en materia de protección, tengo que decirle que somos conscientes de ello, y por eso en los últimos 6 meses hemos venido retirando esquemas de protección a muchos exfuncionarios públicos que ya no tenían riesgo extraordinario, que no necesitaban los esquemas, pero que los mantenían simplemente por la inercia de las situaciones del Estado. Y no se imaginan ustedes, honorable representante Marta Curi, no se imaginan ustedes lo que significa retirar cada esquema de protección de esos. Eso sí que es difícil, quitarle a algún exfuncionario o exministro del Estado de este gobierno y de los gobiernos anteriores, o reducirle sus esquemas de protección. Pero allí hemos actuado con total objetividad, con imparcialidad, y seguiremos teniendo mano dura para que no se utilicen escoltas ni vehículos blindados por aquellos que no lo necesitan, mientras que los que necesitan a veces no damos abasto para esa protección. Y en esta materia, además, quiero reiterar un compromiso del gobierno del presidente Santos. Cuando tomamos estas decisiones de ajustarnos el cinturón y de austeridad, la instrucción del presidente Santos fue clara: se reducen y se retiran esquemas a los actuales funcionarios públicos, que lo hemos hecho, a los exfuncionarios públicos, pero no se toca ningún esquema de protección ni de periodistas, ni de sindicalistas, ni de defensores de derechos humanos, ni de líderes de víctimas y restitución de tierras, y así se ha actuado. Otra cosa es que hayamos empezado a establecer controles en materia de viáticos, en materia de viajes, de escoltas por todo el país, que también era una vena rota que muchas veces los escoltas, ellos mismos, sin conocimiento de sus protegidos, abusaban de esa función. Pero reitero una y otra vez el compromiso con los defensores de derechos humanos y con los líderes de víctimas de hacer cada día más en materia de protección por parte de la unidad respectiva. Unos comentarios finales, señor presidente, para 2 temas que mencionó aquí el citante, que son del mayor interés para el país. Y estoy seguro que más adelante en estas materias, tanto el consejero presidencial para los derechos humanos, el doctor Guillermo Rivera, como el director de la Unidad Nacional de Protección profundizarán en la información a esta plenaria. Pero quiero hacer un par de comentarios finales. Primero, política de restitución de tierras, doctor Uribe. Esa es una prioridad para el gobierno nacional. Nunca antes un gobierno había avanzado como lo que se ha avanzado para restituir los derechos de los campesinos despojados en Colombia. No voy aquí a citar las cifras de la Unidad Nacional de Restitución, pero son cifras que nunca se habían dado en Colombia. Materia de familias restituidas, de fallos, de creación de una jurisdicción especial de restitución de tierras.
Y cuando aprobamos acá, en esta plenaria, la ley de víctimas y restitución de tierras, éramos conscientes que la política de restitución de tierras iba a ser difícil, iba a encontrar muchos tropiezos y muchos enemigos, tanto en la legalidad como en la ilegalidad. No en vano, este es el primer país en el mundo entero, óigase bien, amigos en esta plenaria, la primera nación, la primera democracia en el mundo entero que tomó la decisión de buscar la restitución de los predios despojados a los campesinos aún en medio del conflicto. Todos los países en el mundo esperaban, los pocos que han avanzado en política de restitución de tierras, al fin del conflicto o al término de una dictadura, para proceder a avanzar en una política de restitución. Nosotros lo estamos haciendo en medio del conflicto, con las contradicciones, los líos, los tropiezos que significa ello. Y aún así venimos avanzando. Y este gobierno no solamente ha avanzado en restitución, sino hay muchos cabecillas de esos líderes de antirrestitución de tierras a los cuales se le puso recompensa y han sido capturados por nuestras autoridades. No voy aquí a mencionar la lista de ellos. Y eso nos ha permitido avanzar en restitución en algunas regiones de Colombia, que tenemos problemas sin duda alguna, gravísimos, y allí necesitamos el compromiso de toda la sociedad colombiana con las víctimas, y hay un compromiso del Estado, de nuestra fuerza pública, para garantizar que avance esa restitución de tierras, y hay un compromiso, y usted lo sabe, de protección a esos líderes de tierras en todo el país. Más de 300 líderes de tierras en esa materia. Y avanzamos y hay un reconocimiento de la política de la Unidad Nacional de Protección. Quisiéramos hacer mucho más. Han caído líderes de tierras, claro. Aquí hay unos señores que en los últimos 20 años, a sangre y fuego, despellejando a los campesinos, los despojaron de sus tierras, y todavía quedan secuelas de esos grupos que quieren impedir a sangre y fuego que el Estado avance en la política de restitución, pero no vamos a permitir que así suceda. No vamos a cejar en nuestro empeño de retornarle, de restituirle a nuestros campesinos de Colombia las tierras de los cuales fueron despojadas, y ahí vamos en medio de dificultades, de tormentas, que ojalá todos ustedes, todas las bancadas nos ayudaran a superar. Y compromiso claro con esos líderes de restitución de tierras, con quien en mi caso muy personal y particular tengo una enorme afecto, aprecio, respeto y admiración, y trabajo conjunto, porque sé que se juegan la vida todos los días en los distintos territorios para garantizar que los campesinos de este país puedan retornar a sus tierras. Y finalmente, un tema que les confieso me ha generado como ministro del Interior un permanente dolor de cabeza, y al gobierno nacional y al presidente Santos, y en el cual yo creo y estoy convencido, y lo digo con toda franqueza y honestidad, que tenemos que ser capaces en el Estado de hacer muchísimo más. Y es ese tema de las amenazas, de los panfletos, de la utilización de las redes sociales, de la utilización de todas las amenazas virtuales contra líderes de izquierda, contra defensores de derechos humanos en este país. Sin duda alguna, aquí hay enemigos de la posibilidad de que Colombia encuentre el camino de la paz y de la reconciliación, que a través de estos instrumentos y de estos mecanismos pretenden
desestabilizar, generar incertidumbre, generar zozobra. Y todos los días se llaman de manera distinta. Ahora han venido encontrando nuevamente la franquicia de las Águilas Negras que usted mencionaba. Mire, hemos hecho una y otra reunión. La Fiscalía General ha creado un equipo únicamente dedicado a este tipo de las amenazas. Se creó después de la última reunión que hicimos con defensores de derechos humanos, con el Fiscal General de la Nación, con el Defensor del Pueblo, con el director de la policía. Se creó un enlace de la Fiscalía General de la Nación para esas situaciones que entiendo ha venido funcionando bien. Ha habido avances en algunas de esas investigaciones, en muy pocas de estas amenazas virtuales. Y el presidente de la República le ha pedido al Fiscal General de la Nación y le ha exigido al Director Nacional de la Policía que debemos mostrar resultados en cuanto a quiénes son los responsables de esas amenazas a través de las redes y de los panfletos. Porque muchas veces se repiten este tipo de situaciones, surgen las amenazas, nadie sabe de dónde vienen y eso genera mayor incertidumbre y zozobra. Y allá hay un compromiso claro del gobierno, claro, pero lo que tenemos es que ser exitosos y estamos empeñados en eso y confiamos en la tarea de la Fiscalía General de la Nación y en el compromiso de un fiscal que, como Eduardo Montealegre ha demostrado, compromiso en la defensa de los derechos humanos, de los ideales democráticos de este país y de los defensores de los derechos humanos en particular. Yo sé que vamos a mostrar resultados más temprano que tarde, porque hay que desenmascarar a estos bandidos que se dedican a través de las redes y de los panfletos a desestabilizar y a generar incertidumbre en los defensores de derechos humanos y en sus familias. Tenemos que llegar a ellos. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y ustedes así lo entienden también y hemos compartido esas situaciones. No puede el Estado colombiano, cada vez que sale un panfleto con 100, 200 nombres, inmediatamente tener la capacidad de montar 200 esquemas de protección para cada amenaza. Eso es imposible de hacer. No habría institucionalidad ni recursos del Estado suficientes para ello. Y por eso debemos encontrar a los autores intelectuales y a los autores materiales de esas amenazas, y ese es un compromiso que tiene este gobierno y en el cual está trabajando permanentemente, haciéndole seguimiento periódico con la Fiscalía General de la Nación, y esperamos mostrar pronto resultados en esta materia. Señor presidente, yo dejo mi intervención allí para que el consejero presidencial y el director de la Unidad de Protección puedan profundizar en estas materias y en estas informaciones a la plenaria. Déjeme reiterar, como lo dije al principio, las felicitaciones al representante citante, el doctor Alirio Uribe, por la seriedad, por la mesura, por el espíritu constructivo con que ha presentado una situación que nos preocupa a todos, que le preocupa a este ministro del Interior de manera permanente. Tenemos un diálogo fluido, una interlocución permanente y periódica con las plataformas de derechos humanos, con los líderes de víctimas de tierras, con los defensores de derechos humanos. La vamos a seguir teniendo, la vamos a reforzar, porque todos tenemos que apuntar hacia el mismo lado, que es erradicar de la sociedad colombiana esas amenazas y que logramos algún día en un país en paz, en un país reconciliado, poder superar esta etapa de violencia, de hostigamiento, de amenazas, de acechanza, de crímenes que se han cometido contra los defensores de derechos humanos, que no pueden volver a suceder en el país. La mejor garantía de ello, la mejor garantía para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia es el logro de la paz, y todos lo sabemos. De una paz sostenible, de una paz permanente,
de una paz que nos permita la reconciliación entre todos los colombianos. En eso estamos trabajando, en eso vamos a seguir trabajando y en eso estamos seguros que contaremos con el respaldo, con el compromiso de esta Cámara de Representantes, de todos los partidos aquí representados y de la sociedad colombiana en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente.